Hola, buen lunes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy, como ya es nuestra costumbre, tenemos estos minutos dedicados al arte. En esta ocasión vamos a hablar más allá de las obras de los grandes artistas, vamos a hablar un poco de su vida privada. Nos vamos a inmiscuir en la vida privada de algunos artistas. Hice una selección. Solemos vincular al artista con ciertos aspectos muy lejanos al común denominador de todos nosotros, ¿no? Y que lo vinculan con esta potencia creativa que los caracteriza. Muchas veces a esto le llamamos genio, ¿no? Se le conocen como genios, sobre todo cuando surge este concepto con mucha fuerza en el Renacimiento, pero también son personajes como muy proclives para hablar un poco de la manera extraña de actuar, ¿no? Que no se conforman bajo la norma. En realidad, la historia del arte no se dedica a esto, ¿no? No hace perfiles psicológicos de los artistas. Otras disciplinas han analizado fuertemente este aspecto, no tanto los historiadores como en mi caso. Sin embargo, siempre es divertido indagar un poco en la vida de estos míticos personajes, y hay que tener muy en cuenta que en el momento en que estamos hablando de ellos, hablamos más de nosotros que de ellos mismos. ¿Por qué? Porque por más que hagamos un esfuerzo de analizarlos en un contexto histórico propio de su época, pues siempre estamos conformados por estructuras sociales, ¿no? Que nos determinan, pero no por eso podemos dejarlo de hacer. Sam, si quieres empezar con la presentación. Es así que hemos rastreado ciertos artistas que han padecido dentro de su vida algunas anomalías, por así decirlo. En este caso, el caso de Van der Goes está vinculado con su genialidad, su capacidad creativa y ataques de locura. Se cree que es uno de los primeros casos que en efecto están documentados, ¿no? Que hay testimonios fieles en relación a esta enfermedad mental que padeció el pintor flamenco muy, muy famoso del Renacimiento. Se sabe que en pleno apogeo de su obra, él decide ingresar a un monasterio y se refugia ahí. En aquel entonces, ese monasterio tenía reglas muy, muy laxas, sobre todo para una celebridad como Hugo van der Goes, y le permitía guardar ciertas canonjías como el seguir pintando, contar con todo el material, recibir visitas de alto rango, ¿no? Y otros placeres terrenales que no tenían los otros conversos, ¿no? Y era uno de los consentidos. Una noche tuvo un episodio muy fuerte que narran sus compañeros de locura que él mencionan como frenesí magna, y que empezó a gritar que estaba realmente condenado, y tenía como esta lucha interna entre la fama, el éxito, el reconocimiento público, y por el otro lado, el camino más virtuoso vinculado con la salvación del alma. Y así estuvo prácticamente un año muy, muy grave. Fue sometido a una terapia que en aquel entonces se aplicaba para la gente que sufría de lo que se entendía como aquel entonces como melancolía, que era la musicoterapia. Sin embargo, pese a que lograban calmar un poco su alma, no se curó del todo, inclusive muere en este malestar, y es de los pocos casos que se tienen como muy bien documentados de aquella época, ¿no? Que efectivamente sufrió una crisis total. El propio Séneca habla de que jamás ha habido un gran talento sin un toque de locura, y que tiene que ver con esta idea de la imagen que vamos construyendo entre los artistas. Siguiente, Sam, por favor. Y que en el caso de Hugo van der Goes nos los deja claro también por esta renuncia inclusive a la belleza ideal. Aquí hay un detalle muy interesante de su retablo de la adoración de los pastores, en donde podemos identificar a la representación de estos pastores muy alejado de una visión idealizante y bucólica, ¿no? del pueblo que se dedica a la siembra, sino que sus rasgos
son de estos personajes que han vivido una vida dura y que están con la piel curtida, ¿no? Y con estos rasgos mucho más vinculado a un retrato natural que a esta visión que se tenía, sobre todo en el Renacimiento, ¿no? De la idealización vinculado con la belleza. Es así como Hugo van der Goes, quizá con esta sensibilidad y esta renuncia a la vida lujosa, también introdujo la categoría de la fealdad, ¿no? Que es una de las contribuciones que tiene en el caso de Hugo van der Goes, si es que hemos de catalogar a estos personajes con esa etiqueta, ¿no? Pero al fin y al cabo difiere muchísimo de lo que se estaba pintando en aquel entonces. Siguiente, por favor. En la siguiente imagen les voy a contar las aventuras de un personaje sin igual. Se trata de Fray Filippo Lippi, uno de los pintores más importantes del Renacimiento florentino. Él, al igual que muchos huérfanos, en el momento de quedar sin la custodia de los padres, ingresaban a los monasterios. En el monasterio de los Carmelitas, en Florencia, fue criado por los monjes y pues fue criado para ser monje sin ningún tipo de vocación religiosa. Estuvo en contacto en este monasterio seguramente con Masaccio y Masolino, que son también dos grandes genios pintores del Renacimiento y que ahí pintan una famosísima capilla Brancacci y ahí inicia su carrera como pintor, cosa que les causa un gran regocijo a la congregación porque creen que ya tienen un pintor que forma parte de su orden y que su monasterio será uno de los más bellos gracias a las magníficas obras que podría hacer Fray Filippo Lippi. Sin embargo, el niño sale rebelde, ¿no? De alguna manera no manifiesta ningún tipo de vocación religiosa y en un viaje hacia un monasterio en la ciudad de Prato queda enamorado de una joven también novicia, huérfana, con el mismo destino trágico del propio Fray Filippo, que de nombre Lucrecia Guti. Y es así como ellos deciden fugarse, se escapan y pues de alguna manera inician una relación que tiene como fruto un hijo de nombre Filipino, también un gran pintor. Aquí podríamos pensar que esto nos suena a un escándalo, si bien fue como muy notorio, ¿no? Este acontecimiento era una cuestión cotidiana, debido a que las opciones para los niños huérfanos eran escasas, ¿no? Y entonces la formación religiosa muchas veces se daba sin ningún tipo de motivación personal y este tipo de actitudes tenían. Hay algo que nos puede llamar mucho la atención, que la propia familia Medici decide proteger a Fray Filippo Lippi, inclusive le pone casa, ¿no? A Lucrecia y a él, y todavía más sorprendente es que se le permite conservar el fray, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque ya él no podría nunca aspirar a ser padre, él conserva el fray, firma sus obras como Fray Filippo, y lo que nos llama la atención en esta obra es que mucha gente decía que como alguien tan libertino podía pintar obras tan devotas y tan sagradas, ¿no? Como esta magnífica Madonna. A mí lo que me llama más la atención es este rasgo humano del personaje y este vínculo tan cercano que en el caso de Fray Filippo en su infancia careció, ¿no? Del amor de su madre y que él vio este vínculo tan fuerte entre Lucrecia y su pequeño Filipino. Así que, bueno, es un caso singular y pues valía la pena mencionarlo. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar de otras grandes controversias. Sin duda, no, Leonardo da Vinci no fue el único de los artistas que se vio inmiscuido en ciertos rumores, escándalos, inclusive procesos legales, en relación a lo que se conoce como el pecado nefando o la sodomía, ¿no? Que en aquel entonces las prácticas homosexuales por ley eran sancionadas, también la iglesia las perseguía, pero en la Florencia humanista había una clara laxitud en relación
a estas preferencias, porque inclusive estaban promovidas por el movimiento humanista que decía que la preferencia, ¿no? La homosexualidad estaba bendecida por los filósofos griegos, ¿no? Entonces, en este vínculo con una preferencia sexual vinculada con una postura filosófica, Florencia fue un lugar en donde pues la población educada, letrada, en ocasiones practicaba abiertamente la homosexualidad. También se sabe que por esa época, en la propia Venecia, las cortesanas les convenía mucho más ataviarse como hombres que vestirse sensualmente como mujeres, ¿no? Debido a que pues estaba en pleno apogeo esta práctica, mínimo en alguna parte de la etapa de la juventud y de la formación intelectual de algunos grupos. El propio Leonardo se vio inmiscuido en una denuncia anónima en Florencia. En la plaza había una especie de buzón conocido como tamburo, en donde se valían de las denuncias anónimas y procedían por completo. Y hacia 1476 fue cuando él, siendo muy joven, junto con otros personajes, son denunciados. Al parecer no procede porque tanto él, hijo de un famoso notario, como otro joven familiar de los Medici, estaban dentro de la denuncia. Por lo tanto, se desestimó, nunca más se volvió a hablar de este acontecimiento. Pero hay un rasgo importante también. Ya siendo adulto, hacia 1490, él acogió en su hogar a un jovencito de nombre Gian Giacomo, que posteriormente apodará como Salai. Salai significa diablillo. Salai ingresa a los 10 años bajo la tutela de Leonardo. En ocasiones, los maestros recibían a jovencitos para su formación como pintores y la mejor manera era una especie de adopción, de tal manera que una vez que adoptabas a estos jovencitos, pues no tendrías que pagarles más que el mantenimiento, como si fueran parte de la familia, y este acuerdo lo hace con su padre. Inmediatamente en que llega bajo la tutela de Leonardo, Salai empieza a darle mucha lata, ¿no? Inclusive el propio Leonardo le llamaba ladrón, mentiroso, terco, glotón, pero no lo regresaba, ¿no? De alguna manera hay un vínculo muy cercano entre el propio Leonardo y Salai que hace que esta relación perdure por más de 26 años. Le acompaña a todos sus viajes y inclusive está incluido de manera muy generosa en el testamento de Leonardo. Deja escrito que le llamaba la atención la belleza de su rostro y su cabello rizado, así que pues de alguna manera no hay una evidencia muy clara, ¿no? En cuanto a una relación homosexual entre Salai y Leonardo, pero todo parece dar a entender que así lo era, ¿no? Debido al mal comportamiento de este joven y la enorme paciencia que le tenía a Leonardo. También hay que saber que el propio Leonardo, por su perfil, su personalidad, tampoco era muy proclive a dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Entonces, de alguna manera se pudo haber dado una especie de amor platónico que descansaba mucho más en la belleza física de este jovencillo que en un vínculo cotidiano amoroso. Sin embargo, el pecado nefando estuvo no solo en el caso de Leonardo, el siguiente por favor, sino que también aparece en varios artistas del Renacimiento, en este caso, en el caso de Benvenuto Cellini también estuvo acusado de sodomía, pero aquí lo que es más interesante es que se trata de un artista pendenciero, un artista que se convirtió en asesino, le quitó la vida a su rival en Roma por celos. Era un personaje singular, iracundo, que inclusive él escribe en una de sus autobiografías: no hay nada como la cárcel, a mi parecer, para conocer la diferencia entre la gracia de Dios y la del género humano. Y él eso lo supo bastante bien
Benvenuto Cellini, quien pasó varios años en la cárcel. Una estancia la pasó injustamente, fue confundido con otro criminal, pero al fin y al cabo pagó las culpas de hacia 1537 le acusan de cometer sodomía y lo condenan 4 años de cárcel. El propio duque Cosimo I interviene para que esto no se lleve a cabo y cumpla más bien un arresto domiciliario. Él es un personaje magnífico porque tiene esa conciencia del genio creador, aquel que se le permite absolutamente todo, ¿no? Hasta quitarle la vida a alguien, y siempre vivirá bajo la protección de los grandes y de los poderosos. Inclusive se irá hacia la corte francesa y trabajará para Francisco I, como podemos ver en este hermoso trabajo de orfebrería, que se trata de un salero manufacturado con los materiales más suntuosos como el oro, ¿no? Con estos personajes míticos, la madre tierra en compañía de Neptuno, rodeados de la abundancia, ¿no? Y que está al fin y al cabo destinado para condimentar el alimento con sal y con pimienta. Él escribe sus autobiografías, sabemos que padecía de fiebres delirantes, posiblemente causadas por el paludismo, y eso hace que dentro de su narrativa vuele mucho su imaginación, ¿no? Inclusive plantea la posibilidad de recibir a los guardias con cañonazos en un castillo, y es un testimonio fantástico de este personaje, que sin duda era un bribón. Siguiente, por favor. Esta es otra obra que se encuentra en la Plaza de Florencia, igualmente obra de Benvenuto Cellini. Se le ve que era muy hábil, no tanto también como orfebre, ¿no? Era un gran joyero, pero también como escultor, en donde vemos esta fuerza anatómica, la manera en la que decididamente el propio Perseo levanta de manera triunfante la cabeza de la Medusa, que será la única de las gorgonas que es mortal, ¿no? Y que logra vencer gracias a su fuerza, pero sobre todo a su astucia. Siguiente, por favor. El personaje del que voy a hablar, quizá pocos lo conocemos, porque como pintor no trascendió, aunque en realidad tuvo grandes contribuciones a la pintura. Fue de los primeros, Agostino Tassi, fue un pionero del paisaje al aire libre. Esto implicaba mover su taller al exterior, tomar bocetos, pero también tratar de captar la calidad de la luz, y eso cambió radicalmente la forma de pintar del Renacimiento, que toda la pintura se llevaba a cabo dentro de los talleres, al Barroco, en donde el género paisajístico se independiza, y de tal manera que el pintor sale al exterior. Y Agostino Tassi fue uno de ellos, pero su nombre pasó a la historia debido a un acontecimiento realmente despreciable. Fue acusado de violar a la joven Artemisia, que era su alumna e hija de uno de sus buenos amigos, Horacio Gentileschi. Todo surge en el momento en que Artemisia, siendo muy joven, alrededor de 15 años, le confiesa a su padre que Agostino la ha violado y que le había prometido matrimonio, pero al pasar el tiempo y no cumplírselo, pues ella ya estaba preocupada. Esto es muy importante para hablar un poco del contexto histórico de aquel entonces. El terrible acontecimiento, la gran falta de Agostino Tassi en aquel entonces no era tanto haber abusado de la pobre Artemisia, sino de no cumplirla, ¿no? Y no rodearla nuevamente de virtud a través del matrimonio, que hoy resulta algo realmente trágico, ¿no? Y que en aquel entonces efectivamente Agostino Tassi no podría cumplirle porque estaba casado, ¿no? Y no podría volverse a casar. Entonces, en la negativa, Horacio, el padre, para tratar de salvar o vengar la virtud, o más bien vengarse de Agostino, lo demanda e inicia uno de los juicios más sonados de aquel entonces en Roma. Duró varios meses en donde la pobre Artemisia
fue sometida a fuertes interrogatorios, inclusive en uno de ellos se le sometió a tortura, se le metió al parecer la mano en un torno andando para que ella confesara. La defensa trató de desprestigiar la virtud de la pobre Artemisia, ¿no? Diciendo que ella había iniciado la relación y que no era virgen. Entonces, de tal manera que en realidad la víctima fue la que salió mucho más afectada. Sin embargo, Agustino Tassi, de alguna manera muy liviana, pagó sus culpas, estuvo 8 meses en la cárcel, gracias a que su propia hermana, Olimpia, declaró en este juicio lo siguiente: este hermano mío es un bribón y un desgraciado que vive de su ingenio. Jamás quiso comportarse bien desde su niñez y por tanto marchó de Roma a Livorno, donde existen cargos contra él por sus picardías que perpetró. De alguna manera él tiene un largo historial, ¿no?, de malos comportamientos, pero esto, una vez que sale de cárcel, parece que a nadie le importó. Inclusive vive su mejor momento, su apogeo como artista, tanto que trabaja para las familias más importantes de Roma, como los Panfili, que posteriormente Inocencio X, que pertenece a esta familia, pues será nombrado papa, y que inclusive él dice que Agustino Tassi es el único artista que no le había engañado, porque siempre que había tenido tratos con artistas que de alguna manera se les entendía como personas no fiables, el trato mismo les daba a entender que posiblemente esos artistas eran honorables, ¿no?, honestos y nobles, y que en el caso de Agustino Tassi, al saber lo malo y comportarse mal, él sentía que era mucho más honesto y que prefería ya trabajar con un personaje que se le sabía malo, como fue el propio Agostino. Siguiente, por favor. La que sí, sin duda, fue la más afectada de este terrible escándalo no fue tanto Horacio, su padre, que inclusive se sabe que al final de la vida vuelven a entablar una buena amistad Agustino Tassi con Horacio, el padre de Artemisia, pero Artemisia fue marcada fuertemente. Una vez que fue expuesto este caso en un juicio, pues se le quedó le bloquearon la oportunidad de llevar una vida normal, ¿no?, como mujer. Le dejaron muy pocas posibilidades de ser una mujer respetable debido a esta visibilización de su vida. Por lo tanto, esto, que es una tragedia, le brindó la oportunidad de convertirse en una artista independiente, como ninguna otra artista de aquella época había sido. Se sabe muy bien que las artistas en la historia del arte occidental han existido siempre, pero bajo la sombra de los padres o de los dueños del taller. Mujeres muy talentosas trabajaban en las obras, pero se les prohibía firmar. También se les prohibía vender su obra y recibir dinero, que era considerado indigno. Otra característica importante que bloqueaba la carrera de las mujeres en aquel entonces es que se les imposibilitaba acceder al desnudo masculino. Ellos, por restricción papal, las mujeres no podían representar el cuerpo masculino, y como lo hemos visto en sesiones pasadas, pues era uno de los temas más importantes dentro de la historia del arte. Entonces, un caso atípico será Artemisia, que, libre de cualquier virtud que debería tener cualquier mujer de aquella época, se puede dedicar con plena autonomía a su oficio, y lo hace magistralmente. Aquí vemos magnífica obra de Judith y Holofernes, que muchas veces se ha entendido como este coraje que tiene la propia Artemisia de haber sufrido el abuso de Agustino. Inclusive se identifica que el rostro de Agustino pudo haber sido el que inspirara el rostro de Holofernes, y que esta heroína, quitándole la cabeza a este personaje, libera a su pueblo del yugo. Siguiente, por favor. Otro aspecto que nos habla de cómo quizá
le marcó esta sensación de abuso y exposición a la pobre Artemisia es este cuadro que se conoce como Susana y los viejos, en donde Susana era una joven que estaba bañándose y es sorprendida por dos ancianos que eran jueces, ¿no? Que se dedicaban a impartir justicia, y en ese momento los dos jueces le proponen a la pobre Susana que ceda ante sus deseos carnales a condición de que ellos guarden silencio. En caso de que los rechace, ellos irán y difundirán, se valdrán de la difamación y le dirán a todos que ella mantuvo relaciones sexuales. Susana decide rechazar esta terrible propuesta de los viejos y se aventura a lo que prácticamente le esperaba, que era un juicio en donde iba a ser encontrada culpable y iba a morir lapidada. Gracias a la ayuda del joven Daniel, esta es una historia bíblica, que intercede por ella y que deja en evidencia que los viejos están mintiendo, se salva, ¿no? Entonces es nuevamente esta visión de un cuerpo femenino que está siendo observado por la mirada masculina con deseo y que ella los rechaza y que prefiere la exposición, prefiere la difamación pública que en realidad ceder a los intereses. Siguiente, por favor. Caravaggio es uno de los personajes más importantes dentro de la historia del arte barroco. Se trata de un personaje oscuro con un fuerte temperamento violento. Se sabe que mínimo le cobró la vida a Ranuccio Tommasoni, un contrincante de un juego de pelota, pero de su biografía se le conoce más por todas las querellas que tuvo y todos los registros que hay dentro de los juzgados que dentro de la propia historia, ¿no? Entonces aquí vemos una obra muy interesante en donde se le representa a San Juan Bautista en el momento de su decapitación por medio de un verdugo violentamente representado en un desnudo, ¿no? En donde su espalda está muy marcada y donde con un cuchillo de caza está a punto de propinarle la estocada final. Siguiente, por favor, Sam. Él lo hace una vez que tiene que huir de Nápoles, tiene que huir de Roma, se refugia en Nápoles, después se va a Malta huyendo de esta pena de muerte que se le ha impuesto por haberle quitado la vida a su contrincante. Y lo que es realmente sorprendente es que del cuello del propio santo emana, parece un manantial de sangre, y con esta sangre queda la firma de Caravaggio, que de nombre pila se llama Michelangelo, ¿no? Y firma con la propia sangre de San Juan Bautista, sabiendo que su cabeza tiene precio y que debido a esto se le ha condenado a una vida errante. Siguiente, por favor. En el caso de Caravaggio es constante la representación de él mismo en los papeles más despreciables de las historias que narra. En este caso, él se representa como la cabeza decapitada de Goliat, sabiendo muy bien que su cabeza tiene precio y que él es un criminal. Esta obra la hace hacia 1609, 1610, justo al fin de su trágica vida, una vez que después de huir se entera que quizá ha gozado del perdón papal y que puede retornar a Roma. Él decide emprender el viaje y pues digamos que sarcásticamente, en el momento en que el navío descansa en Puerto Hércole y él baja para tomar algunos alimentos, es confundido con otro criminal y lo llevan a la cárcel. Y en lo que él aclara su verdadera identidad, el navío zarpa hacia Roma con todas sus posesiones. Así que se cree que vagabundea con fuertes fiebres por las playas de Puerto Hércole hasta que posiblemente muere, ¿no? No hay un registro como muy certero, no hay una identificación del cuerpo, pero definitivamente no se vuelve a saber nada de este personaje, que no tendría por qué haber huido cuando ya había recibido aparentemente el perdón papal. Siguiente, por favor.
Otro personaje que dio mucho que hablar en aquel entonces sería Gian Lorenzo Bernini, que podemos pensar que es esta imagen del artista cortesano, multifacético, exquisito, de apariencia atractiva, pero que en algún momento de su vida se dejó descontrolar y se dejó llevar por las pasiones. Siguiente, Sam. En este caso podemos ver a este maravilloso busto de Constanza. Constanza era la esposa de uno de sus discípulos y que se había convertido en su amante, tanto que le hace este busto que es realmente íntimo, se le representa en camisón, con el escote ladeado, de melena despeinada y con la boca entreabierta, ¿no? Que habla de este vínculo cercano y de la pasión que siente el propio Bernini por la Efigiada. Sin embargo, en algún momento se dice que él nota que la propia Constanza también tenía mucha confianza con el hermano de Gian Lorenzo, que trabajaba en su taller, ya que Lorenzo Bernini era el artista más famoso de aquel entonces y que trabajaba para la voluntad del Papa, Barberini, y se da cuenta que quizá Constanza está coqueteando con su hermano y su hermano le corresponde, así que finge un viaje y se esconde y sorprende a su hermano con Constanza. Y eso despierta una ira inconmensurable, ¿no? Que nunca más se va a volver a ver dentro de la historia, la biografía de este gran maestro. Pero prácticamente al hermano le muele a palos, a punto de matarlo. Y lo que es terrible es que en el caso de Constanza contrata a un sicario para que vaya a su casa y le desfigure el rostro. Esto no queda ahí. El propio Papa Barberini, gran amigo de Bernini, expulsa a su hermano de Roma y a la joven Constanza la acusan de adulterio y con el rostro desfigurado se va a la cárcel. En el caso de Bernini, el Papa decide casarlo con una joven de alto rango de Roma y lo amonesta, nada más le dice que se tendrá que portar bien de aquí en adelante si quiere seguir siendo el artista más célebre del Vaticano. Y así lo hace. Siguiente, por favor. Su gran enemigo será Borromini. En Roma se da un duelo entre dos titanes, entre Bernini y Borromini, y las iglesias son el testimonio de esta gran pugna entre dos genios, pero muy diferente a Bernini. En el caso de Borromini, él es un estoico y en el momento en que decide que ya no puede vivir de manera digna, ya no puede trabajar como rendir como antes, está limitado, él decide como buen estoico suicidarse. Y es así como corresponde a esta idea del artista suicida, ¿no? Y se tira sobre una espada, que es a la usanza estoica. Para su desgracia, sobrevive un día más. Y en ese momento se ve la gran controversia de seguir el pensamiento estoico, que es de tradición clásica, o tratar de salvar su alma como buen católico que era, al tratar de argumentar que su muerte no era producto del suicidio, sino de un lamentable accidente. Y escribe en sus últimas horas de su vida dicta una carta en donde aclara que simplemente, aunque sí tenía intenciones de hacerse algún daño corporal, el hecho de que haya caído sobre la espada ha sido una lamentable accidente, y es así como en el verano de 1647 el propio Borromini pierde la vida. Siguiente, por favor. Aquí vemos esta gran obra de Borromini, ¿no? Y de este pensamiento estoico que hace que su obra sea una de las obras más complejas en términos austeros, ¿no? Tiene una simplicidad compleja, una manera de manejar la geometría y la matemática que hace que cualquiera que esté expuesta a su arquitectura se contacte más con un estado de profunda
reflexión. Siguiente, por favor. Y ya por último, nuestro último artista es un héroe romántico. Se trata de Jericó. Aquí vemos esta soberbia obra que se conoce como El naufragio de las medusas, que narra un acontecimiento histórico y que Jericó, siempre comprometido con las causas de los más marginados, decide denunciar fuertemente cómo, debido a la negligencia humana, 149 personas quedaron a la deriva gracias a que no había suficientes barcos salvavidas en el navío, y es así como se ven en una aventura trágica, ¿no? Sueltos en esta balsa, dispersos durante muchos días, en donde se da violencia, asesinatos, inclusive canibalismo, hasta que son rescatados. En el caso de Jericó, esto lo toma demasiado en serio y su obra absorbe cualquier momento que le dedica a su vida, y se sabe perfectamente que para representar fielmente los cuerpos putrefactos recurre a fragmentos de cuerpos naturales que se lleva a su propio estudio para representarse. Sabe en aquel entonces que inclusive su estudio desprendía un olor terrible gracias a estos cuerpos para representar la brutalidad del acontecimiento. El resultado final no fue tan mórbido como se esperaba, debido a que tarde o temprano un lenguaje más renacentista, una fuerte inspiración del propio Miguel Ángel, dio como resultado estas magníficas anatomías siguientes. Pero como testimonio de este proceso, hay obras que quedan con estas representaciones anatómicas, ¿no? De fragmentos de cuerpo. En este caso es un estudio de brazos y piernas, en donde se le logra ver todavía las sábanas ensangrentadas, el cuerpo fragmentado, dispuesto de una manera muy romántica. Sabemos que para ser un héroe romántico también la muerte te tiene que llegar de manera prematura, y así le llega al joven Jericó, que era un gran jinete y que tiempo reciente había tenido un accidente muy fuerte en donde los médicos le habían recomendado no montar durante un tiempo bastante largo para que se pudiera recuperar del todo. Él desobedece a esta restricción, vuelve a montar, vuelve a tener una caída y muere trágicamente, ¿no? Entonces, de esa manera deja en realidad solo tres obras que estuvieron expuestas al público. Muchas otras que hizo, como estas, estudios anatómicos o estudios sobre la locura, nunca estuvieron expuestos, pero marcaron fuertemente el espíritu del romanticismo y también la idea del artista romántico dispuesto a desobedecer y dispuesto a arriesgar su propia vida por los ideales. Es así como hemos terminado esta charla, ¿no? Que habla un poco de la vida privada de los artistas. En el caso de que tengan cualquier duda, cualquier comentario, está ahí mi correo, es nurgayant@gmail.com. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto lo podemos resolver. Y también, si quieren, próximamente, el próximo lunes será nuestra última sesión antes de entrar al periodo de vacaciones, así que me encantaría que me dejaran sugerencias de qué clase quieren que les preparen. Hay ya varias que también ya me han sugerido y que podemos preparar, pero me encantaría oírlos, generar un diálogo con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que estén muy bien. Hasta luego.